Ejercicio F921 del Hibbeler 12ª edición. En este nos piden determinar la magnitud de la fuerza hidrostática que actúa sobre la compuerta AB, la cual tiene un ancho de 2 pies. El peso específico del agua y el peso específico del agua es de 62.4 libras por pie al cubo. Listo. Para para poder resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es graficar las fuerzas. Como nos están pidiendo específicamente las fuerzas de la compuerta AB, que es esta de aquí, solo vamos a tener que graficar esas fuerzas. No nos piden ni un pivote, ni una reacción, ni nada. Entonces, todo, a pesar de que aquí sí hayan unas fuerzas distribuidas, no las vamos a tomar en cuenta porque no es lo que nos habla el ejercicio. Bueno, para eso, sabiendo esto, al saber que esta compuesta está totalmente sumergida, tenemos unas fuerzas distribuidas de tipo trapecio o una figura compuesta de un rectángulo y un triángulo. Procederé a mostrarles cómo seguiría ese diagrama de cuerpo libre enfocado en las fuerzas distribuidas, que sería más o menos así. Entonces, como podemos observar aquí, a la fuerza del rectángulo, que es la que voy a mostrar aquí, la llamé F y un cuadradito, que es esta de aquí. Y a la fuerza del triángulo, pues le coloqué F y la denotación de un triángulo, que es esta de aquí. Lo descomponemos en dos fuerzas porque pues así muchas veces es más fácil y nos ahorramos sabernos la fórmula de un trapecio. En este caso pues voy a enseñar dos formas en las que se puede hacer sencillamente con la fuerza de un trapecio y en las que se puede hacer con las fuerzas resultantes del triángulo y el rectángulo. Bueno, pero antes de todo esto iniciemos hallando lo primero. Como esto es una superficie totalmente sumergida, tenemos una presión arriba. A esta presión la vamos a llamar presión en A, donde esta presión está dada por el peso específico del agua multiplicada por la altura. Y en donde sabemos por el ejercicio, en este nos dice que 62.4 libras por pie cuadrado, entonces escribimos 62.4 y un segundo, colocamos unidades en amarillo, libras por pie, perdón, al cubo, no al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la altura, que son 6 pies. Esto dándonos aproximadamente 374.4 libras pie cuadrado. Recordemos, aquí la altura que nos importa es la altura que hay desde la superficie hacia abajo. Como podemos observar, a pesar que nuestra figura está inclinada, lo único que nos importa es la distancia vertical, no la que está inclinada en su perpendicular ni nada por el estilo, solo la distancia vertical desde la superficie. Listo, entonces ya sabemos la presión en A. Sabemos además la presión en B. La presión en B está dada a su vez, al igual que en A, presión en B es igual a el peso específico del agua multiplicado por la altura en B, que es el punto que estamos hallando. En este sabemos que pues lo mismo. Vamos a copiar de hecho acá 62.4, pero esta vez no por 6, sino por la altura que se encuentra acá. Como sabemos sería 6 pies más 4, por lo tanto sería un total de 10 pies. Listo. Entonces, hacemos esta multiplicación, 62.4 por 10, y eso nos da aproximadamente 624 libras por pie cuadrado. Listo. Una vez ya teniendo las presiones en los dos puntos, podemos, por ejemplo, ya hallar la primera de nuestras fuerzas que nos importa, la fuerza del cuadrado. La fuerza del cuadrado o el rectángulo sería entonces, recordemos, ¿cuál es la ecuación para hallar un rectángulo? Base por altura. Pero esto a su vez debemos multiplicarlos por la profundidad que tiene esta figura. En este caso nos menciona el ejercicio que la profundidad es de 2 pies. Entonces procedemos a hacer esta operación. Entonces colocamos base por altura por la profundidad que llamemos D. Entonces esto nos da. ¿Cuál es nuestra base de este ejercicio? Nuestra base es la presión en A, que sería justo, por ejemplo, esta de acá. Eso es nuestra presión en A. Especifico exactamente cuánto mide, porque luego para el triángulo veremos que aquí cambia un poquito. En otros ejercicios de la playlist de estática pueden encontrar más ejercicios de este tipo. Entonces, la base sabemos que es entonces 374.4. 374
6.4 libras por pie al cuadrado. Libras por pie al cuadrado. Listo. Esto lo multiplicamos por su altura. En este caso, sí nos importa la altura de esto. Pero ¿cómo sabemos que es la altura de esto? ¿Cuál es la altura de este elemento? Entonces, sencillamente hacemos la hipotenusa. Entonces, esa es la hipotenusa, entonces, por lo tanto, sería la raíz de la suma de sus catetos. Por lo tanto, sabemos que un cateto es 4, entonces sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Listo. Esto nos da, si lo metemos en la calculadora, no aproximadamente, sino directamente 5 pies. Listo. Entonces, ya una vez sabiendo esa distancia, la podemos colocar en esta cota. Entonces, colocamos en naranja y lo seleccionamos de aquí a aquí. Entonces sabemos que esto mide 5 pies. Como dato curioso, con una comilla denotamos pies, con dos comillas denotamos pulgadas. También pueden escribirlo como 5ft como pies o 5 directamente pies. Listo. Entonces ya tenemos 174.4 libras por pie cuadrado por la altura. La altura en este caso sabemos que es entonces 5 pies. Y por la profundidad, que en la profundidad en el ejercicio nos dicen que es 2 pies. Entonces, 2 pies. Dando entonces que aproximadamente la fuerza del rectángulo es de 3.744 libras. Listo. Entonces, ¿qué procede? Ya tenemos allá una fuerza, la fuerza del rectángulo. Entonces, ¿qué procedería? Hallar la fuerza del triángulo. La fuerza del triángulo está denotada por, pues, la fórmula del área de un triángulo, base por altura sobre 2, pero como lo que nos importa es el volumen, sería base por altura sobre 2 por el ancho de la compuerta, que llamaremos D, al igual que el ancho de la compuerta en la fuerza del cuadrado, del rectángulo, perdón. Recordemos que todo esto, si se viera de forma tridimensional, tendría los mismos anchos. Voy a intentar hacer con dibujo, que sería algo así. Todo esto tiene el mismo ancho. Ahí quedó un poco feo, pero pues ustedes me entienden. Entonces, por eso es que siempre suponemos en estos ejercicios que el ancho es el mismo para todos. Listo. Entonces, reemplazamos en la fórmula donde sabemos que la base de ese triángulo, ojo aquí, es un medio, sería un medio multiplicado por la base. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que la base no es todo este vector. Al hallar la presión en B, no estamos hallando este segmento de acá, estamos hallando el segmento completo. Por lo tanto, para hallar el segmento de la base del triángulo, que es lo que nos importa, sería la presión en B total, que es esta de aquí, esta, menos la presión en A, que sería esta de acá. Si la restamos, si se dan cuenta, si estas dos la restamos, la superponemos, nos va a dar justo este segmento. Eso me quedó muy grande. Justo ese segmento que es justo el que nos interesa, porque es la base del triángulo. La base sería entonces igual a la presión en A, o sea, la presión en B, perdón, menos la presión en A. Entonces sería 624 menos 374, dándonos que la base entonces sería igual a 249.6 libras por pi cuadrado, aproximadamente. Entonces lo escribimos acá, 249.6 libras por pie cuadrado. Listo. Eso lo multiplicamos por la altura del triángulo, que sabemos que a su vez es 5 pies, es la misma altura del rectángulo, y por la profundidad, que por lo que les expliqué anteriormente, a su vez también es la misma. Entonces eso sería 2 pies. Y esto todo sería igual aproximadamente a 1.248 libras. Listo. Entonces, 1.248 libras. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Lo que nos piden es una sola fuerza. Nos dicen, determina la magnitud de la fuerza hidrostática que actúa sobre la compuerta B. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nos está dando dos fuerzas. Pues resulta y pasa que estas dos fuerzas, al ser, y eso es por principios de hidrostática,
las dos paralelas. ¿Y por qué son paralelas? Porque todas las fuerzas en hidrostática, según nosotros veamos el elemento, en este caso el elemento AB, son perpendiculares. Y si esto tiene la misma inclinación, entonces la fuerza del rectángulo y la fuerza del triángulo son exactamente, van en la misma dirección, por lo tanto las dos serían paralelas. Y recordemos que para que dos fuerzas se puedan sumar sin requisitos que sean paralelas, concurrentes, coplanares y entre otras. Pero en este caso cumple una de esas propiedades, que es que las fuerzas son paralelas. Por lo tanto, podemos hacer esta suma normal. Entonces, la fuerza resultante sería igual a la fuerza del rectángulo más la fuerza del triángulo. Esto dándonos igual a 4.992 libras. Y esto nos consigue con la respuesta del libro. Y ya con eso sería suficiente para responder este ejercicio. Pero ahora procederé a mostrarles pues otras cosas que ustedes pueden utilizar para el ejercicio. Segundo, corrijo acá esto. Listo. ¿Qué más podrían utilizar para este ejercicio? Podrían utilizar directamente esta fórmula. La fuerza está dada por un trapecio. Ese trapecio podemos hallar la fuerza por el área de un trapecio. Si ustedes buscan en internet en cualquier lado, o algunos la podrán saber de memoria, es igual a la base mayor más la base menor, todo sobre 2 por la altura. Y eso multiplicado por el ancho de la compuerta, que es igual a lo mismo de siempre, que eso sería igual a 2 pies. Entonces, pues podemos colocarlo como D, pero ustedes saben que es 2 pies. Y todo eso sí lo reemplazamos. ¿Cuál es la base mayor? La base mayor es la presión en B. Como esto se lo imaginan con un trapecio, es directamente la presión en B. Está de aquí. Listo. Entonces, esa presión en B, 624. 624 libras, pero esta vez no voy a poner las unidades para tener más rápido el ejercicio, más la base menor, que es la base en la presión en el punto A, que está dado por 374.4, 374.4, todo esto sobre 2, multiplicado por la altura, que sabemos que 5 pies, y por la profundidad o por el ancho de las compuertas, que sería 2. Si todo esto lo metemos a la calculadora, vamos a ver que nos da el mismo resultado, 4.992 libras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso solo lo pueden utilizar si ustedes saben exactamente cuál es el valor si solo le están pidiendo la magnitud o la fuerza. Porque resulta y pasa que al hacer esto, ustedes no saben en qué punto exactamente está graficada esa fuerza. Para eso, pues, hay otro truco, que es que a pesar de que no les pidan el ejercicio, pues les voy a demostrar que le pueden pedir en otro ejercicio, o incluso si un profesor modifica este problema. Entonces, bueno, para eso el detalle está, por ejemplo, necesitan saber, listo, ya saben que la fuerza total de cualquiera de los dos métodos da 4.992 libras, pero no saben dónde se aplica esa fuerza. Para esto, pues pueden hacer esto. Principios de estática, sumatoria de momentos, todos los momentos, como acá, con respecto a B, es igual a la sumatoria de la fuerza resultante con respecto a B. Listo. Entonces, recuerden, esto lo hacemos para decir en qué punto esa fuerza resultante está siendo aplicada en AB. Por lo tanto, como vemos, es el punto AB. La distancia que nos vaya a dar va a ser medida desde acá, desde el punto B hacia arriba. Si hacemos sumatoria de momentos en A, sería lo contrario, desde el punto A para abajo. Pero como estamos haciendo con respecto a B, pues ya saben. Listo. Entonces, para esto, cogemos todos los momentos, todas las fuerzas que tenemos y las multiplicamos por sus distancias con respecto al punto B. Entonces, tenemos la fuerza de 3.744 por 2.5, que es la distancia. ¿Cómo sabemos esta distancia? Pues que es, en este caso, la fuerza de 3.744, que es la fuerza del cuadrado, sería sencillamente su centroide, donde está aplicada esta fuerza, sería exactamente la mitad de esa distancia de 5 pies. Entonces, en este caso, la mitad es exactamente 2.5. Vemos el 5. La distancia es esta y la fuerza va aplicada en ese sentido. Por lo tanto, eso giraría en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto, sería positiva. Entonces, así no está bien. Siguiente fuerza. Vamos a ponerla por si positiva. Entonces tenemos, ¿cuál es la siguiente fuerza? La fuerza del triángulo. 1248. ¿Y a qué distancia está desde ese punto? Como esto es un triángulo, sabemos que sería h tercios de la altura. Por lo tanto, sería la altura 5, y sería 5 tercios. Entonces tenemos 5 tercios. Esto a qué lo igualamos, como sabemos que estas fuerzas son iguales a la fuerza resultante con respecto a debería provocar el mismo momento. O sea, esas dos fuerzas al poderse sumar y ser más pequeñas, esas se podrían reemplazar
por la misma fuerza, pero con la misma condición de que esas mismas ese reemplazo vaya a ser exactamente lo mismo en el cuerpo rígido. Entonces, ¿qué sabemos? Que la fuerza resultante es 4.992 multiplicado por un R. Listo. Y ese R es nuestro punto donde la fuerza va a estar ubicada. ¿Listo? Entonces, despejamos R y esto nos viene a dar 2.29 pies. Entonces, así más o menos quedaría el ejercicio. Recuerden, la fuerza del trapecio y todo eso es como un truco que pueden utilizar si por ejemplo, con este truco ustedes se pueden ahorrar, recortar esta distancia, entre otras cosas. Solo con hallar las presiones ya es suficiente y ya tienen la altura y todo eso ya directamente les da la magnitud. Pero pues el problema es de que si solo le piden la fuerza, sí es más fácil, pero si les piden la distancia donde se ubica esta fuerza, es mejor dividirla en un rectángulo y un triángulo para que así el ejercicio sea más fácil de descomponer y utilizar este truco. Recuerden, siempre que haya una figura así compuesta, una figura totalmente sumergida, no importa si está inclinada o no, por ejemplo, si la fuerza está así, y le piden una única fuerza y dónde está aplicada, utilicen este truco. Siempre utilícenlo. ¿Por qué? Porque siempre como al ser hidrostática, las fuerzas van a ser siempre perpendiculares a la superficie y por lo tanto esas dos fuerzas siempre van a ser paralelas y se podrán sumar. Y como siempre van a ser dos, se va a poder aplicar esta formulita aquí. Listo. Entonces, pues muchas gracias por ver el video y espero les haya servido mucho.